División del Imperio Colonial Español. Tras el ascenso de la Casa de Borbón al poder luego de la Guerra de Sucesión Española, se gestan diversos cambios administrativos, políticos, sociales y culturales que cambiarían para siempre la configuración del Imperio Español, derivando posteriormente en los procesos de independencia de sus territorios en América. En nuestro canal ya hemos abordado a detalle diversas etapas de la historia de España, como lo sucedido durante el dominio musulmán de la península, el proceso de reconquista, el establecimiento del Imperio Español y el Siglo de Oro. No obstante, no hemos ahondado otros aspectos como la división política de esta superpotencia a detalle y es, cuanto menos, tan interesante como todos los ámbitos de los que ya hemos hablado, puesto que, a diferencia de otras potencias que le fueron contemporáneas, los españoles consideraron sus territorios de ultramar una extensión más de su territorio peninsular y no simples colonias en las que habitaban ciudadanos de segunda clase. En este video, conoceremos la ingeniosa forma en que la corona dividió sus enormes territorios tanto en el periodo de los Habsburgo como en el periodo de los Borbones y analizaremos si los cambios realizados por estos últimos alargaron o condenaron la existencia del Imperio Español. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Como ya sabemos, la edad de los descubrimientos y la exploración del Nuevo Mundo por parte de los europeos inicia en 1492 cuando Cristóbal Colón recibe el beneplácito de los Reyes Católicos para hacer una expedición que acaba llegando a las islas de San Salvador, Cuba y La Española. No obstante, el Imperio Español no fue la única potencia europea que se lanzó a la exploración de los mares, sino que sus descubrimientos acabaron por propiciar que otros reinos hicieran lo mismo con la finalidad de obtener el control de las nuevas rutas marítimas y los territorios descubiertos. Mientras España descubría y exploraba el continente americano, llegando a descubrir el Estrecho de Magallanes, Portugal le seguía de cerca y competía con ella, alcanzando grandes hitos de navegación. Los lusos llegaron al Cabo de Nueva Esperanza en el sur de África, descubriendo que se podía navegar hacia el este hasta llegar a la India en 1488 gracias al explorador Vasco da Gama. Asimismo, el reino portugués había iniciado su propia colonización del territorio americano, llegando a ocupar la región del actual Brasil. Para evitar conflictos territoriales entre ambas monarquías, los reyes católicos Fernando e Isabel de Castilla firmaron un tratado con el rey Juan II de Portugal el 7 de junio de 1494, tras una negociación complicada entre los embajadores y procuradores de ambos reinos en la localidad española de Tordesillas. En él se establecía una línea de demarcación de los territorios entre ambas coronas. Esta fue trazada de polo a polo, específicamente a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Así, la región occidental americana quedaba bajo la jurisdicción española, siendo la región oriental la jurisdicción del país luso. Este tratado sería esencial para poder establecer la organización territorial que tendría en adelante el dominio español en el continente americano, ya que, una vez trazada la línea de acción de los monarcas católicos, pudieron ejercer el control de sus territorios sin peligro de ser amenazados por la corona lusitana desde el oriente. Durante el reinado de la Casa de los Habsburgo sobre los vastos territorios del imperio, las diversas provincias que lo integraron recibieron gran autonomía. Se dividió el territorio en diversos virreinatos y capitanías generales a lo largo de su historia. En ese sentido, los virreinatos fueron Nueva España, que fue fundado en 1521 y comprendía los territorios de México, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo, la Alta y Baja California, Texas y las capitanías generales de Cuba y Filipinas. Perú, fundado en 1542, comprendía casi todo el territorio de América del Sur, salvo Venezuela inicialmente, hasta una serie de reformas que terminaron derivando en otras entidades que acabaron administrando las diversas regiones al sur del continente. Nueva Granada, establecido en 1717 en las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, tras reorganizar la administración territorial del Virreinato del Perú y sus áreas de jurisdicción. Y por último, pero no menos importante, el Virreinato del Río de la Plata, que se establece en 1776. Este territorio llegó a controlar las actuales Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, algunas islas de la Guinea Ecuatorial, el sureste de Perú, el norte de Chile y las Islas Malvinas.
Estas entidades eran gobernadas por un virrey y eran consideradas subreinos del gobierno peninsular, es decir, que estos funcionarios debían rendirle cuentas directamente a la metrópoli. El monarca nombraba a los virreyes y estos fungían como sus representantes en América. El hecho de conferirle a los territorios de ultramar el rango de virreinatos convertía a aquellas regiones en extensiones de la metrópoli y, como tal, les concedía a sus habitantes los mismos derechos que tenían aquellos que vivían en el continente europeo. Muestra de ello era que los americanos podían acceder a cargos dentro de la entramada administración española durante el reinado de los Habsburgo. Las capitanías generales, por su parte, serían Santo Domingo en 1535, Chile en 1540, Guatemala en 1542, Yucatán y Filipinas en 1565, Puerto Rico en 1582 y Venezuela y Cuba en 1777. Por su parte, estas entidades eran regidas por gobernadores o capitanes generales. Estos funcionarios tenían la jurisprudencia y se encargaban de lo relacionado a la gestión de las fuerzas militares. La administración de la justicia y los asuntos jurídicos quedaba en manos de las audiencias. Estas podían sustituir a los altos funcionarios como virreyes o capitanes generales de ser necesario. Por último, pero no menos importante, los cabildos se encargaban de todo lo relacionado con el control fiscal, la delincuencia, la administración de los recursos locales y el abastecimiento de las colonias. Estas figuras eran administradas por alcaldes y concejales de cada ciudad. Esta interesante forma de gobierno y administración territorial contrastaba enormemente con lo hecho por otras potencias europeas con sus territorios de ultramar, donde la administración sí era ejercida como una colonia al uso. No obstante, el trato igualitario entre americanos y peninsulares dentro del Imperio Español se hizo durante el reinado de los Habsburgo y cambiaría tras el ascenso al trono de la Casa de Borbón. Una vez que el rey Carlos II el Hechizado falleció sin dejar herederos, comienzan las disputas entre las diversas potencias europeas apoyando el reclamo de Felipe el Animoso de Borbón y Carlos VI de Habsburgo. Los borbónicos recibieron el apoyo de Francia, Baviera, Saboya, Mantua, Portugal y Colonia, mientras que los austracistas recibirán el apoyo del Sacro Imperio, Austria, Prusia, Hannover, Dinamarca, el Reino Unido y las Provincias Unidas. La guerra se extendió entre 1701 y 1715, siendo catastrófica para el Imperio Español debido a la importante cantidad de muertos que alcanzó niveles estratosféricos, entre 700.000 y 1.251.000 bajas tanto por enfermedades como en combate. Al final del conflicto, Felipe el Animoso y sus partidarios ganan la guerra, permitiendo que la Casa de Borbón accediera al trono hispánico. Tras la derrota de los austracistas, Felipe V pudo gobernar sin oposición. Sin embargo, su legitimidad en el trono se debió al testamento de Carlos II, donde se le exigía que, para gobernar el país, debía hacer todo lo posible para mantener la unidad del territorio tal y como se había hecho desde antes y conservar los derechos de quienes habitaban sobre ellos. Citando el testamento de Carlos II, Felipe debía observar las leyes, fueros y costumbres de dichos mis reinos y señoríos. Además, dejó muy claro que su sucesor debía cumplir con 9 referencias directas al respeto de las leyes, fueros, constituciones y costumbres del Imperio Español. Los herederos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III profundizarán estas reformas, estableciendo un monopolio comercial con los territorios de ultramar, prohibiendo la compraventa de sus productos con las Provincias Unidas y el Reino Unido. En la península ibérica se estableció una nueva legislación en materia de administración y hacienda, se hicieron nuevas demarcaciones territoriales, se creó el Banco de San Carlos y se ejecutaron varios censos fiscales. Se reorganizó la urbanidad en las ciudades españolas, se establecieron planes universitarios nuevos, se crearon museos y academias de ciencias. Asimismo, se intentó limitar el poder de la Iglesia Católica. En América, Felipe V implementó una serie de reformas que acabaron convirtiendo a estas regiones en poco más que colonias de las cuales la monarquía borbónica obtuvo enormes riquezas. Las reformas propiciaron el impulso de la agricultura y la minería, aumentando la producción de plata notoriamente. De hecho,
Este reimpulso económico le permitiría a la monarquía ejecutar todas sus reformas del Estado en todos los niveles. La autonomía que caracterizó a las antiguas provincias americanas se suprimió y los funcionarios de la corona pasaron a administrar directamente todos los cargos públicos del imperio, dejando fuera a los ciudadanos americanos, relegándolos al estatus de ciudadanos de segunda clase. Esto derivaría en un serio descontento, especialmente de las élites criollas. También se suprimió el Consejo de Indias y todas sus competencias pasaron a manos de las diversas secretarías del gobierno peninsular. Se establecieron intendencias y se reestructuraron las divisiones de los virreinatos, creándose entonces nuevas entidades como los virreinatos de Nueva Granada y el Río de la Plata. Todo esto se hizo para suprimir posibles intentos de revuelta interna frente a la amenaza que suponían las grandes potencias europeas rivales de la corona, que habían alcanzado una posición ventajosa frente a España tras el Tratado de Utrecht, firmado inmediatamente después de la Guerra de Sucesión. Todos estos cambios iban en consonancia con el despotismo ilustrado que se apoderó de Europa tras los reinados de grandes monarcas absolutistas como Luis XIV, que de hecho era padre de Felipe V. Esta ideología política intentaba conjugar los intereses de las monarquías con los de los menos favorecidos, establecidos durante la Ilustración. El proceso de desamericanización de todos los cargos públicos que dejó fuera de la burocracia y el poder regional a las élites criollas en favor de los funcionarios reales sería uno de los caldos de cultivo que derivarán en las futuras guerras de independencia del continente hispanoamericano. El profundo cambio político ejecutado por los Borbones tras su ascenso al poder genera un acalorado debate entre los historiadores sobre si las reformas ayudaron realmente a conservar la existencia del imperio o si lo llevaron a su irremediable caída. Es innegable que las medidas despóticas empleadas por el Estado borbónico generaron un profundo malestar en la población americana, pero a su vez es innegable que España llegó a necesitar de estas reformas porque se encontraba profundamente afectada económicamente tras tantos conflictos militares en los que se vio involucrada durante los gobiernos de los Austrias menores y la posterior Guerra de Sucesión, que como ya hemos visto, fue devastadora en vidas humanas. Nosotros abrimos el debate. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías llevado a cabo las reformas o habrías conservado el statu quo anterior? ¿De qué forma habrías intentado salvar la hegemonía hispánica alcanzada durante el Siglo de Oro y el gobierno de los Austrias? Déjanos saber en la caja de comentarios tu opinión. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia. Recuerda que, como diría Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.